pone fin a esta década, una década que se podría decir que es la más exitosa de la historia de Atlético Nacional, y que por suerte pudimos presenciar, pero a su vez, se tomaron malas decisiones en cuanto a gestión deportiva, que hicieron pasar a jugadores malos, perversos, por la institución de Atlético Nacional, tanto así, que da para conformar un once bastante curioso. Señores, adultos, damas y caballeros de YouTube, bienvenidos al especial de fin de año, y a la vez fin de década del canal. Esto es el peor 11 de la década de Atlético Nacional, y primero que todo, si se preguntan por qué no haces un mejor 11 en vez de peor, y es que ese vídeo ya está hecho en el canal, así es, aunque con otro nombre, pero básicamente así quedaría el mejor 11 de la década de Atlético Nacional. Si quieres verlo, corre, te lo dejo en las tarjetas del vídeo. Así que antes de empezar, te invito a que dejes un buen me gusta, y que también te suscribas aquí abajo, para que no te pierdas ningún vídeo del canal, y también activa la campanita. También te invito a que me sigas en Twitter, te dejo el link en la descripción. Así que sin más, vamos a comenzar. Así que empezamos por el portero, el cual decidí colocar a Cristian Bonilla por encima de porteros como Cristian Vargas y Fernando Monetti, a pesar de que este último tenía bastantes argumentos para estar en esta posición. Independiente de que los errores de Monetti nos haya costado una liga y una eliminación de Copa Libertadores, yo pienso que el primer semestre de Monetti fue bastante bueno como para colocarlo como el peor portero de la década del equipo, además que yo diría que Cuadrado ha cometido hasta más errores que Monetti. En fin, decidí colocar a Bonilla en la posición ya que fue una promesa que se nos vendió como el futuro David Ospina. Con un Mundial Sub-20 bastante decente, le fue suficiente como para durar bastantes semestres en Atlético Nacional, y en más de una ocasión salió cedido del club para ver si de la nada se convertía en el David Ospina que tanto vendía la prensa. Abucheos, hate por internet, todo tipo de burlas sufrió el pobre Bonilla, que nunca se pudo consolidar ni con Juan Carlos Osorio, ni con Reinaldo Rueda, y si ninguno de esos dos te saca potencial, es que algo no anda bien con tu nivel. Así que por eso Bonilla se gana el galardón al peor portero de la época. El primer central que decidí poner es Roderick Miller, y es que este central no tengo ni idea de dónde lo sacaron. Buscando en Wikipedia puedo ver que su anterior club a Atlético Nacional es el San Francisco de Panamá. Vaya, no sé qué tipo de negocio turbio se hizo con este jugador, pero durar desde 2016 a 2018 en Atlético Nacional es que había algo raro por ahí, porque vaya central más cojo. Joder, ¿cuántos partidos no se perdió en el 2016 por la falta de capacidad de este hombre? Simplemente no se le da el fútbol, o al menos eso es lo que yo recuerdo de él, que en serio, me desesperaba mucho verlo jugar, y cometer errores, una y otra vez. Al final se terminó marchando a un equipo de Portugal. No sé qué tipo de agente tendrá este jugador, pero no sé cómo hace para mantener a este jugador como profesional, tanto así que actualmente lo tiene en un equipo de la primera división de Perú, pero a saber si está jugando o no. Para mí este jugador es el típico que nadie entiende cómo llegó a ser profesional, pero bueno, no es para insultarle tampoco, al menos le da para quedarse con este galardón. El segundo central, aunque en realidad es lateral, es Deiber Machado. Así es, decidí colocar una línea de 3 en este 11, ya verán por qué, pero el caso es que Deiber Machado vino como un lateral bastante prometedor. Luego de que Nacional dejara marchar a Marcelo Delgado, que había hecho un semestre bueno, se fichó a Deiber para cubrir la posición de lateral izquierdo, tanto así, que se lo impusieron a Jorge Almirón. Tú te pones a ver, y en Millonarios fue el mejor lateral del mundo, tanto así que sus hinchas llegan casi a idolatrarlo, pero es que no me entero de nada. En Nacional fue sin dudas de lo peor del segundo semestre de 2018, y del primer semestre de 2019, al principio se decía que tenía que tener más partidos para coger ritmo, pero es que en todo un puto año no tuvo ni un buen partido. No es broma, con el bajo nivel que tenía Mafla por ese entonces, Machado no tenía ningún tipo de competencia por la posición, lo que le hizo hacer la idea de que podía hacer los peores partidos de su vida, costando bastantes goles en contra, y muy pocos aciertos a su favor. Sin dudas, no recuerdo otro peor defensa por esa zona. Lo curioso, es que no sé cómo llegó a ser convocado por la selección varias veces, si jugaba horrible en Nacional.
¿Alguien recuerda a Jackson Montaño? Otro de los fichajes que se le impuso a Jorge Almirón. Pues este tipo, fue fichado por las directivas del Quindío también como una super promesa. Vaya estafadas nos ha pegado el Quindío estos últimos años. Y me acuerdo mucho que en la pretemporada de 2018, lo primero que dije fue que dónde habían sacado a este hombre, pero si juego mejor yo. El caso, estuvo a prueba y fue presentado como refuerzo para ese año, pero lo primero que hizo el profe Almirón fue bajarle el dedo, y consolidó mejor a Elibelton Palacios por esa banda, y creo que ni tuvo minutos el pobre Michael Jackson Montaño, pero en serio, me atrevo a decir que es el peor fichaje de Atlético Nacional en esta década, solo se perdió dinero con él, y no tuvo ni pena ni gloria con el equipo, pero yo les puedo asegurar, que es cojísimo. Pasamos al mediocampo ofensivo, y aquí tenemos a Raúl Loaiza, un caso bastante curioso, porque en la época que estuvo en Atlético Nacional por allá en 2017 y 2018, creo que todos estamos de acuerdo en que era lo peor que podían ver nuestros ojos en el mediocampo, era mejor que se metiera un canterano, joder, qué pecho frío era Raúl, todo el partido caminando, no recuperaba un balón, y no era un pilar en el mediocampo para pasar balones, en todo caso, no le sacabas ningún argumento por el que Nacional lo hubiera fichado. Lo curioso es que ni con Lillo, ni con Almirón logró destacar ni un poco, y aún así este último decidió llevárselo a San Lorenzo como uno de sus fichajes promesa, y para sorpresa de muchos, fue el que mejor rindió de todos los que llevó Almirón, a pesar de que San Lorenzo tuvo una racha malísima que hizo que Almirón fuera despedido, Raúl era aceptado por la hinchada del equipo argentino. También tuve en consideración a Gorka Elustondo, pero yo recuerdo que no era malo, era lo mejor de Lillo sin dudas, y hasta Gorkita opacó a Raúl Loaiza de manera increíble. Así que sin dudas, Raúl Loaiza es el peor mediocampista defensivo de la década. El heredero del 10, el reemplazo de Edwin Cardona en su época, y también de Magnelli Torres, Pablito Ceballos, traído y escogido por la mano fina de Juan Cambios Locos Osorio, el paraguayo que actualmente tiene 33 años prometía convertirse en el recambio a ese vacío que dejarían la marcha de jugadores como Edwin Cardona, y Sherman Cárdenas. Más equivocados no podíamos estar, vaya actuaciones más pobres brindó el paraguayo, en un primer semestre muy pobre de Atlético Nacional, y que por cierto sería el último de la primera era de Juan Carlos Osorio, el paraguayo simplemente no llegó a encajar, ni a gustar a la hinchada, no mostraba ningún potencial, y cada día que pasaba con Ceballos en el club, más crecía la incertidumbre de cómo carajos llegaron a la conclusión de que Ceballos sería el 10 de Atlético Nacional. Lo único bueno que hizo por Atlético Nacional, fue eliminar a Independiente Medellín de la Copa Suramericana, del año 2018, con su club Sol de América por ese entonces, y Ceballitos le metió doblete a Medellín, y todos nos recordamos del paraguayo que sin dudas, fue de los peores fichajes de la década. El otro mediocampista ofensivo, es otra de las genialidades con las que decidió contar Osorio, hablamos de Harrison Otálvaro. Para esa época, tengo que admitir, que me emocioné con la incorporación de este jugador, luego de que se anunciara la marcha de Magnelli Torres a Arabia. Lo sé, qué tonto fui, pero a decir verdad, tuvo un buen rendimiento en Millonarios, lo que tal vez hizo a Osorio tomar la decisión de dejarlo en el club. Pero más equivocados no podíamos estar con Otálvaro, vaya mediocampista más gris, y gris es la mejor palabra para describir su paso por Nacional, ya que cuando estaba en cancha, era un jugador invisible, totalmente, no se sentía, no aportaba al juego del equipo, pero para la fortuna de Osorio, en el 2014 se contaba con Sherman Cárdenas, y con Edwin Cardona, que rápidamente nos hicieron olvidar de Harrison Otálvaro, y que terminaría yéndose rápido del club. Para estas posiciones del medio campo, tuve en cuenta a Jonathan Álvarez, otra promesa fallida, y a Juan Pablo Nieto, que nunca terminó de explotar su nivel, pero recordé que en 2016 fue de los suplentes que se cargó la liga junto a otros jugadores, así que no puedo ponerlo en este 11, así que sin dudas, Harrison Otálvaro se queda con este puesto. Pasamos al extremo derecho, medio izquierdo, o carrilero, póngalo como quieran, igual este equipo perdería XD. Y aquí decidí colocar a Félix el Cocodrilo Mecolta, así es, adivinaron, otro de los super fichajes de Juan Carlos Osorio, vaya hate contra el profe, pero es que yo no tengo la culpa de que Osorio traiga semejantes troncos.
Decidí colocar a Mikolta por encima de Dajome, que sin dudas también fue un jugador que causó bastante rechazo en la hinchada de Atlético Nacional, pero, ¿alguien recuerda lo tronco que era Mikolta en Nacional? Jugó poquísimo, creo que ni marcó goles, y encima no aportaba ni una pizca al juego del equipo en aquel entonces. Al menos Dajome lograba destacar un poco en el equipo suplente del 2016, por el contrario, Mikolta no lograba pasar ni siquiera de un rival. Mikolta le costó a Atlético Nacional estar encartado con su salario un buen tiempo, y hasta que se acabó su contrato, el club al fin se logró deshacer de la ficha de uno más de los atletas que le encanta fichar a Osorio. Pasamos al extremo izquierdo, y Carlos Rivas le ganó esta posición a grandes jugadores, como John Mosquerowski, y Arley Rodríguez, y amigos, Arley era cojo, y Mosquera tenía los pies volteados, pero Carlos Rivas era cojísimo, lo digo en serio, no llego a entender cómo logró ser profesional, y encima jugar en la MLS, liga que cualquier futbolista que aspire a jugar profesionalmente le gustaría llegar, por temas salariales obviamente. El caso, se trajo a Rivas y absolutamente nadie lo conocía, y cuando debutó nos dimos cuenta porque nadie lo tenía referenciado, porque vaya jugador más torpe, no encaja en ningún sistema, no daba una pared, y lo único medio decente era la pegada de zurda que creo que solo una vez llegó a terminar en gol. Su mal rendimiento hizo que Nacional no hiciera efectiva su opción a compra, y Autuori lo descartó por completo para el primer semestre de 2019. Actualmente Rivas se encuentra jugando en la Liga de Israel, así es, eso creo que refleja que para ser profesional solo hace falta un buen agente, porque sin dudas, yo lo siento con el dolor del alma, pero Rivas no tiene nivel ni para jugar en el torneo de la B. Pasamos a los dos delanteros de este 11, y el primero que decidí colocar es Johan Fano, el delantero peruano que tuvo un paso por el club verdolaga en el 2012, y es que para refrescar sus memorias, el peruano que en ese momento tenía 32 años, solo logró marcar 3 goles en 21 partidos, números bastante pobres, y que no son suficientes para un delantero. Además no solo era eso, su participación en el juego era muy pobre, a diferencia de su paso por el Once Caldas, equipo en el que sí tuvo un buen desempeño. Fano nunca logró consolidarse en la titular, y jugadores como Diego Álvarez siempre le ganaron la partida, y Diego Álvarez no es que fuera un superdotado del fútbol, además que en ese momento ya estaba en una etapa muy madura de su carrera. Por esto, Fano se queda con la primera posición de delanteros, del peor 11 de la década. En Atlético Nacional han pasado malos delanteros, demasiados para ser sinceros, y nombres como los de Luis Páez, Marcos Mondaini, Pablo Velázquez, y Omar Duarte, han generado un rechazo a los hinchas de manera tremenda, pero nadie se puede igualar a la relación tan tóxica que ha tenido Gustavo Torres y la hinchada de Atlético Nacional. Arrogancia, estupidez, vanidad, y desentendimiento con muchas situaciones han hecho que Gustavo se haya ganado este lugar, y sin dudas, creo que es el jugador más odiado de este 11. Recordemos que fue fichado en el segundo semestre de 2017, como un reemplazo a Orlando Berrió, y Andrés Ibargüen, que se habían marchado hace poco en ese entonces. Gustavo, que provenía del Quindío, se presentaba como una promesa, recuerdo que tuvo un par de partidos como extremo derecho, bastantes normalitos, no demostraba nada, pero tampoco era el peor jugador del mundo. Lo peor vino en 2018, cuando el jugador fue reconvertido a delantero centro, y se podría decir que por su juventud, y pasar de jugar en Quindío a Atlético Nacional hicieron que el jugador se sintiera en la cima del mundo, hasta el punto de que se preocupaba más por tinturarse su cabello de mierda, que por sobresalir en los partidos, en los que solo se le veía caminar y vagar sin importar la situación. El agua rebasó el vaso en octavos de Copa Libertadores, cuando el jugador tenía una de las pocas ocasiones para remontar el partido, y de la nada, al muy cara lechuga, decidió frenarse, según él, porque había escuchado un pito, y pensó que estaba en fuera de lugar. ¿Pero qué me estás contando, pedazo de imbécil? ¿Cómo va a sonar un pito en esos momentos, y encima en el Atanasio Girardot, y sabiendo que se estaba a un gol de igualar la serie? El caso, el jugador pasó a ser silbado en cada partido, y uno diría que el jugador se quería reivindicar con la hinchada, mejorando su rendimiento, pero no, el muy infeliz, cuando al fin metió un gol de chiripa contra Envigado, decide celebrarlo tapándose los oídos, haciendo referencia a ese momento contra Tucumán, y encima en la cara de los hinchas.
El odio aumentó significativamente, tanto así, que Gustavo no volvió a ver casi minutos, y se dedicó a echarse tintes en el cabello el resto de semestre. Así fue hasta que Almirón se marchó del club, y curiosamente, se llevó a Gustavo Torres a San Lorenzo, en el que tuvo las grandiosas estadísticas de 7 partidos y 0 goles. No sé qué tendrá este jugador, pero tanto Lillo, como Almirón, y como Juan Carlos Osorio, ven algo en este jugador que le terminan depositando su confianza, pero este tipo, termina sudándosela todo, y vagando por el campo, tanto en Nacional, como en San Lorenzo, hasta llegar al punto de provocar a la hinchada del club que te da de comer. Este hombre no sé si se cree Neymar, pero algo está mal con la mentalidad de este chico, que apenas tiene 23 años. No sé qué pasará por la cabeza de él, pero lo único cierto es que será delantero del equipo en la plantilla de 2020, confirmado por el dios de los atletas, Juan Carlos Osorio. Por esto, creo que hay suficientes argumentos para decir que Gustavo Torres es el peor delantero de la década, a pesar de que me arriesgo a que la rompa en el 2020, pero yo me la juego. Nadie más ha hecho tantos méritos para entrar a este 11, así que Gustavo, aquí tienes, te lo mereces, cabeza piña. Y así quedaría el peor 11 de la década. Dime qué jugadores cambiarías, y cómo sería tu 11 en comentarios. Sin dudas es un equipo bastante cojo, pero para nuestra fortuna, han sido más los aciertos que los desaciertos. Esperemos a ver qué nos depara la siguiente década, que estoy seguro, vendrán cosas muy buenas. ¡Feliz año nuevo!